Sí, sí, sábado en la noche. Oye, pero tú tienes, ¿de cuántas plazas tu cama? Porque no vamos a hacer cucharita, ¿no? Te jateas en el sillón, pe, mano. Ya, ya, ya. Ya, listo, listo. Oye, ¿el negro va a ir también? Depende, pues, si me confirman su chambita del negro también, pues, si no, ya se verá. Va. Bien, muchachos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Me confirman si se escucha? Sí se le escucha, profesor, buenas Sí. noches. Gracias. ¿Cómo van los demás? ¿Están despiertos? ¿Alguien está manejando? ¿Cómo que ¿Qué mencionaba, profesor? yo, Bueno, por voy a si grabar la ya clase. estás manejando, si estás viajando, pues mejor desconéctate, ya para que no sean expuestos. Bien, vamos a compartir un momentito el material de esta sesión. Eh, cierto, Gaspar, una consulta. El viernes, eh, ¿a qué hora ha quedado esa clase? Porque tiene que ser 2 días, ¿no? Uno Profesor, de ellos es el hoy, mismo horario parece, 10 y profesor. media, hasta bueno, yo creo que hasta las 11 y media puede ser. Y la segunda sesión, ¿cómo quedaron? Por ahí Bueno, ahí estábamos coordinando en con la, Matos, profesor. en la tarde, viernes de la Sí, tarde, por la noche, profesor. me van avisando un momentito, porque yo estoy en la FI hasta las 2, me parece. No, miento. No sé, viernes. No, viernes estoy hasta las... Esa 2. Sí, cierto, hasta las 2 estoy. Me confirman eso, ¿ya? Estoy hasta las 2. Bueno, si es en la tarde, puede ser a las 4 de la tarde, ¿no? Puede ser la clase de 4 a 6 de repente. Ya, eso me van confirmando. Un momentito, el single, el mod, séptima edición. Ah, esto es. Ya, y el single también. Single, ya, este es.
Ya. Bueno, hasta el momento hemos estado viendo ejercicios de... Perdón, ejercicios hemos visto solamente de la ecuación general de la energía, ¿no? Que básicamente es el principio de Bernoulli más continuidad, y a eso hay que añadirle el aporte de las bombas, ¿no? O en todo caso, equipos que estén consumiendo energía y también las pérdidas. Me parece que en la última sesión lo que hemos visto es cómo afecta la viscosidad y cuál es su aporte en esa ecuación general de la energía, ¿no es cierto? Me parece que eso ha sido lo último que hemos visto, ¿sí? Entonces, esto vamos a pasarlo. A ver, viscosidad, flotabilidad, esto también, ecuación general, número Reynolds. Sí, 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 esto fue lo último. Así es, el número de Reynolds, ¿no es cierto? El rango de valores que debe tomar el Reynolds para clasificarlo, si es un fluido de tipo laminar o si es un fluido turbulento, y también hay una zona límite, ¿no? Entonces tenemos el flujo laminar, ¿no? Cuando el Reynolds es bajo, es menor a 2000, y cuando es turbulento, obviamente el Reynolds tiene que ser mayor a 4000. Esto es adimensional, hay una zona límite, ¿no? Hay una forma de calcular el número de Reynolds, ¿no? Esto ya lo hemos visto también con el diámetro, luego la densidad y, bueno, la viscosidad también. Esto vamos a pasarlo. Acá está. Esta es una forma de calcular las pérdidas. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, esta es la ecuación general de la energía. En esta ecuación general de la energía... Ah, perdón. Muchachos, yo estoy hablando Profesor, no se ¿Está nota la trabajando? en pantalla. pantalla. Pues no puedo ver la pantalla. Bueno, asumo... Ya no hay partido, ¿no? Creo que ya acabó el partido ya. A ver. Ganó Marruecos, México. Sí, bueno, asumo que no hay partidos ahora. Ya. Bueno, aparentemente no hay. Entonces se supone que deberían estar concentrados. Ya. Bueno, entonces tenemos el aporte de la bomba, ¿no? Luego contamos con una, digamos, energía o porcentaje de energía que se lleva un elemento mecánico, ¿no? Para hacer mover de repente unas paletas, unas hélices. Y luego contábamos con las pérdidas, perdón, con un factor asociado a las pérdidas, ¿no? De las tuberías, e incluso en los cambios de dirección. Entonces, esas pérdidas, una forma de cuantificarlo es con la ecuación de Darcy, ¿no? Donde tenemos este famoso factor, ¿no? Es como un factor de rozamiento, por decirlo así, en el caso de fluidos, la longitud y el diámetro. ¿Se acuerdan que eran dos ecuaciones, ¿no? La de Poiseuille también. En este caso, la que más se asemeja al caso de la resistencia o de la resistividad. No sé si se acuerdan que acá la resistencia eléctrica en un conductor es la resistividad por la longitud y el área, ¿no? Y esta formulita te permite calcular, en este caso, la caída de tensión, ¿no? La caída de tensión en esta resistencia sería igual, pues, a R por I. Entonces, por ejemplo, lo comenté, si yo tengo 220 voltios y me alejo, quiero llevar un punto para una toma, conforme voy avanzando va a haber caída de tensión. Entonces, en vez de obtener 220, voy a obtener 219, 218 y así sucesivamente. Entonces, una forma de reducir esas pérdidas, porque al final es pérdida, ¿no es cierto? Sería aumentando el área, ¿no? Que es normalmente lo que se suele hacer. ¿Ok? Entonces, la formulita que más se asemeja a esta ecuación de la resistencia era esta última. ¿Por qué? Porque aparece el diámetro al cuadrado. Y ese diámetro al cuadrado ya te da información de qué? De área, ¿no? Entonces acá podemos comparar, arriba está la longitud, abajo está el diámetro. Por acá
tenemos longitud y esto básicamente es área, ¿no? Entonces son parecidos. Longitud y por acá el área. ¿Ok? Entonces, tratando de repasar rápidamente lo que hemos visto en la última sesión. Entonces, quiere decir que podemos calcular rápidamente las pérdidas en toda esa tubería. ¿Ok? Bien. Uy, un momentito.
Ya, bien muchachos, mil disculpas. Entonces, esas pérdidas en las tuberías podemos cuantificarlas en términos de las dimensiones y también del número de Reynolds. ¿Ok? Luego hemos visto cómo calcular esas pérdidas o los factores en función a algunas gráficas, como el famoso diagrama de Bode. Ahora, en esta tablita, por ejemplo, había comentado que esta rugosidad, ¿no? Esta es la tubería y acá hay pequeñas imperfecciones. Esas imperfecciones se cuantifican con este parámetro épsilon. ¿Ok? Claro, acá está en metros y acá pues simplemente está en pies. ¿Ok? Vemos que en plástico o en diferentes materiales esa rugosidad empieza a aumentar, ¿no? Porque acá es por 10 a la menos 7, ¿no? Es un valor muy pequeño y conforme el exponente negativo se hace más pequeño, quiere decir que está aumentando. ¿Ok? Entonces en el acero remachado vemos que esa rugosidad es mayor. Y este fue básicamente el diagrama que hemos visto. Esto en particular, reconocemos algunas zonas. La zona intermedia, como se están dando cuenta, es justamente la zona límite, ¿no? Porque acá tenemos un Reynolds de 2000 y acá tenemos un número de Reynolds de 4000. En esa zona nos damos cuenta que el factor, ¿no?, de fricción se reduce y acá se da un salto, ¿no? Se incrementa para luego pasar a la zona de turbulencia, ¿no? Entonces, todo esto nosotros lo hemos visto. La curva que voy a pintar en color verde, ¿qué tiene en común? Toda esta curva de color verde tiene en común, ¿qué cosa? La relación del diámetro con la rugosidad. Siempre va a ser de 20. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Lo que está cambiando, obviamente, es el número de Reynolds. ¿Ok? Lo que está cambiando es el número de Reynolds. ¿Qué más? El factor debido a la fricción, vemos que también siempre es constante. ¿Ok? Me habían hecho una consulta esto al final de la sesión anterior. En algunos casos ese factor va a ser el mismo. ¿Cuándo sería el mismo o en qué caso sería constante? Por ejemplo, voy a delimitarlo con esta zona de color rojo. De la zona de color rojo hacia la derecha, vemos que el factor de, ¿no?, el factor de F, la fricción, para una densidad, para un diámetro respecto a la rugosidad de 20, siempre vemos que ese factor es el mismo. No interesa el número de Reynolds que haya tomado, ¿no? No interesa Reynolds. Claro, sabemos que este es turbulento, pero siempre ese factor es el mismo porque es un horizontal, es una constante. En cambio, cuando ese factor se hace más grande, que es lo mismo decir que la rugosidad es más pequeña, vemos en este caso que ese factor, pues sí se reduce. Bueno, y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque si nosotros analizamos los resultados, que aumente este cociente a 500 significa o que el diámetro es muy grande o, en todo caso, que la rugosidad es más pequeña. Entonces, si la rugosidad es más pequeña, se entiende que el factor debe ser menor. Y eso es justamente lo que estamos observando, por ejemplo, en esta curva, ¿no? Entonces, conforme está aumentando el número de Reynolds, vemos que ese factor tiende a reducirse. ¿Ok? Bien, eso fue lo que nosotros hemos visto la clase anterior. Ahora, ¿dónde está? Bien, un tema muy importante que justo tiene que ver con el trabajo final. Es más, estoy recordando, les había asignado que ustedes revisen o en todo caso ya se hayan instalado algunas herramientas computacionales para hacer las simulaciones. ¿Simulaciones de qué? Bueno, básicamente simulaciones de algunos sistemas físicos básicos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos sería el ANSYS, el Fluent, edición de flujo. A ver, quiero ver esta parte. No, creo que no está acá. Ah, ya. Esta ecuación es vital porque esta famosa ecuación de Navier-Stokes lo que va a hacer es integrar toda la dinámica de fluidos, energía. Es una ecuación muy, muy completa que obviamente sí conviene hacer varias aproximaciones y llevarlo de forma computacional. Esto de todas maneras se va a incluir en su examen final. Es más, ya me estoy recordando.
En termodinámica, en la clase de la mañana, habíamos comentado de que claro, este curso dinámica sí es virtual, termo no, solo por esa sesión sí ha sido virtual, que yo pensaría que si bien los exámenes finales son en la semana 16, pero como en este curso se han juntado, se han unificado los de la mañana y los de la tarde, entonces va a ser complicado que todos ustedes coincidan y rindan su examen en la semana 16. Entonces, ¿qué sugiero? Que de repente en la semana 15 ustedes coordinen una fecha para que rindas en esa semana tu examen final. ¿Por qué lo digo? Yo pensaría que es más fácil que sacrifiques una clase para que es tu examen final a que en la semana 16 no coincida o en todo caso tu examen de dinámica se cruce con uno de tus exámenes. ¿Ya? Entonces, ustedes van conversando, coordinen entre todos ustedes. Si les parece bien que su examen final mejor vayan a rendirlo una semana antes, en la semana 15. Porque que la semana 6 se pongan todos de acuerdo en un día y que no tenga cruces, yo pensaría que es casi imposible. Pero si lo llegan a hacer, en buena hora. ¿Ok? Porque recuerden que de repente algunos profesores les pueden mover sus fechas porque todos lo quieren hacer en la semana 16. Entonces, eso por favor lo coordinan con tiempo. ¿Ok? Claro, porque si es así, tenemos que hacer más sesiones durante la semana, pues para poder nivelarlos. Listo. Entonces, en esta ecuación general, ojo, obviamente esto incluye todo lo anterior, todo lo que hemos visto anteriormente está contenida en esta ecuación. ¿Ya? Es una generalización. Y justamente los simuladores, los programas de computadora, trabajan con todo esto. Es bastante método numérico. ¿Ok? Entonces, se consideran rozamientos, se considera la viscosidad, ¿no? Se considera varios factores, parámetros como el número de Reynolds, para ver si el fluido a trabajar es laminar o es turbulento. ¿Ok? Es más, ustedes ya han hecho una exposición de varios artículos científicos donde han observado, pues obviamente, que la mayoría de trabajos realizan o lo hacen en base a una simulación, ¿no? Y obviamente también hay varias aproximaciones. Bien, tenemos acá cuál es la pauta a seguir, una solución exacta. Bueno, en ingeniería pues no necesitamos tanta exactitud, ¿no? Por ejemplo, empiezo a realizar varias iteraciones. Si veo que un valor converge en 10, en la siguiente iteración es 10,0001, la siguiente 10,000012, no amerita, ya sé que mi resultado va a ser 10. En cambio, si de 10 en la siguiente iteración me sale 15, en la siguiente iteración, no sé, pues me sale 20, en la siguiente sale 12, ya quiere decir que debo de seguir realizando alguna iteración, porque el proceso en todo caso no converge. ¿Ok? Entonces, no necesitamos tanto detalle, ¿no? En ingeniería normalmente trabajamos con la solución aproximada. ¿Qué significa eso? Que si el sistema es muy complejo, tenemos que simplificarlo. ¿Cómo? Haciendo algunas consideraciones, por ejemplo, que el fluido no es tan viscoso. ¿Eso qué significa? Puedo tomar la viscosidad y darle un valor de 0. O sea, aproximarlo al caso laminar, ¿no? De repente decir que no hay tanta viscosidad y que lo puedo trabajar como laminar. ¿Qué más? Puedo decir que las pérdidas, ¿no? En las esquinas o en los codos o en las curvas o en los cambios de tubería son muy pequeños. Con eso me ahorro también este término de la ecuación general. ¿Ok? Entonces, se puede hacer eso. Lo cual, obviamente, para validarlo, tendría que realizar experimentos. Eso también ustedes lo han visto en los artículos. Por ello fue la idea de que ustedes hagan esas exposiciones, para que vean realmente cómo se hace una investigación. Una vez que ya se valida eso con varios trabajos de investigación, ya se empiezan a hacer las normas, se empiezan a hacer manuales, se empieza a diseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un orden, ¿no? Esos manuales y todo eso, obviamente no ha sido que a uno se le ha ocurrido y ha planteado todo eso, ¿no? Entonces, obviamente eso se da a partir de ciertas investigaciones. Sí, adelante, Cristian. Sí, profesor, buenas noches. Disculpe, pero Sí. en nuestro salón, ¿se escucha bien? Ahora sí se escucha. Sí, sí. Sí, tengo algunos problemas con el micro. Bueno, lo quería comentar que en el segundo salón, el de la tarde, las exposiciones no se han llegado a terminar. ¿Van a terminarse en una clase virtual o tenemos que hacer algo en el grupo de la tarde?
Ya, para el grupo de la tarde, como tenemos que avanzar, no se preocupen, no van a verse perjudicados. En el caso de ustedes, sí amerita que se graben. Me parece que sí les he dicho, pero bueno, si no lo han hecho, la idea es no perjudicaros tampoco. Hacen una grabación exagerando 5 minutos cada grupo y me envían el enlace. O en todo caso, cargan el enlace en la carpeta. ¿Sí? Por el momento, cada uno va a mantener su carpeta. Me refiero al grupo de la tarde, mantiene su carpeta, y el grupo de la mañana mantiene su carpeta. ¿Ya? No amerita que lo junten, ¿ah? Se supone que todas las tareas de acá en adelante las deben hacer los de la tarde y los de la mañana. ¿Ya? Pero no vayan a juntar porque si no se va a hacer un caos para diferenciar desde qué semana se han juntado los grupos. ¿Ya? Entonces, a tu consulta, no se preocupen, grábense exagerando hasta mañana y me envían, o mejor dicho, cargan esos enlaces en la carpeta del curso. ¿Ok? Esto para poder avanzar. Ok, gracias, profe. Ok. Bien. Entonces, en esta parte de la ecuación es un modelo general, ¿no? Así como las ecuaciones de Einstein, ¿no? Que es una ecuación general. Cuando tomamos que las velocidades son muy pequeñas en comparación con la de la luz, esa ecuación general se convierte en sencillamente las leyes de Newton, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, una ecuación general que engloba a varios casos. Vamos a ver fluidos newtonianos. Recuerden que ¿cómo reconozco un fluido newtoniano? Básicamente que su viscosidad tiene que ser constante, ¿no? Hemos visto que existen fluidos que dependiendo de cuánta presión se aplica y de su gradiente, esa viscosidad suele ser variable, ¿no? Entonces, dependiendo de la condición, puede ser laminar, ¿no? O puede haber más o menos viscosidad. ¿Ok? Bien, acá está. Entonces, en esta etapa, como vamos a ingresar a algo computacional, es muy similar a los alumnos que están llevando el curso de teoría de campos. Cuando tú ves teoría de campos electromagnéticos, asumo que ya han visto condiciones de frontera. En este caso, necesitas establecer límites, ¿no? Por ejemplo, digamos que toda esta zona de acá, lo voy a llevar al curso de teoría de campos para hacer una analogía. Digamos que yo te digo que todo esto está a 10 voltios y toda esta zona de acá está a 20 voltios. ¿Y cuál es la consulta? Te dicen, describe cómo es el campo eléctrico en toda esta región, ¿no? Así es como se resuelve un ejercicio de teoría de campos. ¿Qué es lo que sueles hacer? En esa región de color rojo, ¿qué se debe cumplir? La ecuación de Laplace, ¿no? Como no hay fuente, no hay cargas en toda esa región, quiere decir que la presión es cero, ¿no? Entonces, de acá se desprende, claro, por la geometría te conviene trabajar con coordenadas cartesianas. Entonces, de forma numérica, uno empieza a evaluar el potencial eléctrico en toda esa región. Y más o menos, ¿qué deberías esperar, observar con una simulación numérica? Más o menos deberías esperar algo así. Bueno, si acá es 10 y acá es 20, se entiende que las líneas de campo eléctrico siempre van de una zona de mayor a menor potencial. Entonces, más o menos, por dar un valor sería algo así. Entonces, ¿por qué empiezo con el campo eléctrico? Porque ustedes saben que las líneas equipotenciales forman un ángulo de 90 grados con el campo. Entonces, he preferido dibujar el campo porque ahora va a ser más sencillo dibujar las líneas equipotenciales. ¿Vieron? Entonces, ya, algo similar va a ser acá. Sí, algo similar va a ser acá. Ya se han percatado que estas líneas equipotenciales, ¿ok? Forman 90 grados con el campo eléctrico. Y el campo eléctrico siempre hay una zona de mayor potencial, una zona de menor potencial. ¿Ok? Ahora, en teoría de campos, las zonas de las esquinas se hacen muchas aproximaciones. Es más, no se suelen dar cambios tan bruscos, ¿no? Acá 90 grados, normalmente suelen ser suaves, de este tipo. Bien, entonces, igual en este caso tenemos que realizar varias aproximaciones. Acá tenemos, por ejemplo, una región de capa límite. Cuando vean rotacional, entendería que ya deben saber por qué se llama, por qué se incluye Stokes, ¿no? Esto, por ejemplo,
es una función o es un operador rotacional. O mejor dicho, todo esto se conoce como rotacional. Esto es el operador nabla. Cuando multiplica de forma vectorial con un vector, se conoce como rotacional de B. Y esto lo han visto también en teoría de campos, ¿no? Esto, por ejemplo, sería tu última ley de Maxwell o la ley de Ampère generalizada, ¿no? Esto era mu por la densidad de corriente y acá era, si no me equivoco, mu por epsilon y la derivada del campo eléctrico en el tiempo, ¿no? Ahora, esto es clave. ¿Por qué? Porque si tu corriente, por ejemplo, viaja en una dirección, imagínate vertical o y hacia arriba, quiere decir que esa corriente va a crear un campo, ¿no? Este es un electroimán, básicamente, ¿no? Que la corriente fluya por un conductor, alrededor va a crear magnetismo. Pero lo importante que aparezca este término te está diciendo que ese campo va a ser de tipo rotacional. O sea, si yo veo desde arriba esta flecha, voy a ver un puntito. Ese puntito para ustedes es la corriente que está saliendo de la pantalla. Y esa corriente que sale de la pantalla va a crear alrededor un campo magnético que está rotando. Es por ello que aparece en las ecuaciones de Maxwell ese operador, pues. Entonces, no es lo mismo que tú coloques v punto y vx, ¿no? ¿No? Es totalmente distinto. Por eso es importante que coloquen bien o el x o bien el punto. Porque dependiendo del punto del x, te va a decir cuál es la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si yo hubiera colocado punto, el campo sería así. ¿Se dan cuenta la diferencia? Esto, por ejemplo, que estoy dibujando en la segunda imagen es divergencia. Y lo que está en la imagen de la izquierda es rotacional. ¿Ok? Entonces, si este rotacional es diferente de cero, quiere decir que hay una fuente que está creando ese campo que es rotacional. ¿Ya? Entonces, ese tipo de ecuaciones son las que nosotros vamos a ver. Obviamente acá hay ecuaciones diferenciales, pero por suerte la computadora va a hacer todo eso. Bien, este tema me parece que no está en el mod, ¿ya? Por eso en el Sengel, no estoy seguro si lo he llevado a compartir, si no, acabando la clase lo comparto. Dice, para ello esta ecuación de Navier-Stokes lo que va a hacer es integrar diferentes ecuaciones muy conocidas. ¿Ok? Bien, número 1 va a integrar o incluir las ecuaciones de movimiento. Dice, de modo que pueda comprobarse de manera adecuada los órdenes, las magnitudes de los diversos términos. Dice, se comienza con la ecuación de continuidad incompresible. ¿Qué significa eso? Que estamos trabajando con fluidos, líquidos, ¿ok? Que no se pueden comprimir. Directamente, ¿qué te están diciendo? Que la densidad es constante. ¿Ya? Y debes ponerle como una nota, ¿no? Esto, mejor dicho, la ecuación de continuidad se puede resumir de esta forma. Ahora, yo les pregunto, ¿quién es V en esta ecuación? Es más, en todas las ecuaciones, señores, ¿quién es V con una flecha? A ver, Velocidad vectorial. ya, ok, sería una opción. ¿Alguien más? ¿Quién sería el V con una flecha? O sea, esto. Mire, en teoría de campos, o trabajas con campo eléctrico o trabajas con campo magnético. Los dos son vectoriales, ¿ah? Y los escalares que ustedes van a ver es el potencial eléctrico. En fluidos es algo similar. Obviamente no va a haber campo eléctrico ni campo magnético, pero nosotros hemos trabajado desde la primera semana con un perfil muy particular. ¿Se acuerdan perfil de qué magnitud era? Y era una magnitud vectorial. Es más, hicieron una tarea para graficar cómo era esa cantidad en el plano. ¿Ahí se acuerdan? ¿Qué magnitud física era? A los campos de velocidades, creo, profesor. Así es, muy bien, los campos de velocidades. Así es, en una tubería, el perfil de velocidades más o menos era así. Y era porque justamente la línea central, como no está cerca a una pared, puede viajar más fácil, ¿no? Y conforme te acercabas a las paredes, la velocidad era cero, ¿no? Porque esa capa se estaba quedando y las que están en medio avanzan fácilmente. También llegaron a ver cómo las flechas cambiaban, ¿no? ¿Y cuál era su aplicación?
Digamos, si en el río yo veo que las líneas de velocidad son así, significa que si yo suelto, por ejemplo, un pequeño, bueno, un papelito o algo, en este puntito, ese papelito va a tomar esa dirección de velocidad. Si yo lo hubiera soltado acá, ese papelito va a viajar hacia la derecha. Y así sucesivamente. Entonces, se entiende que ese es el campo de velocidad. ¿Ok? Este es un gradiente, ¿no? Es como un gradiente. ¿Ok? Ya, entonces, tu campo de velocidades es análogo al campo eléctrico en tu curso de teoría de campos. Ya, es muy parecido. Ya, seguimos. Dice, entonces, esta notación se utiliza para la ecuación de continuidad, o sea, conservación de la masa. Bien. Dice, válida para flujos incompresibles. Ahora, quiero que observen toda esta ecuación. ¿Qué magnitudes están apareciendo? Magnitudes muy importantes, como por ejemplo, esto de acá es una derivada de la velocidad, pero respecto del tiempo, ¿no? Puede ser como una derivada temporal, o en todo caso, un operador más completo. ¿Qué significa eso? Miren, cuando ustedes observen solo esta notación, ¿ok? Bueno, algunos colocan flecha, otros solamente colocan esto. Ese es el famoso operador Nabla. Es un operador matemático que solito no sirve, ¿no? Recién cuando multiplica de forma escalar o vectorial, tiene un significado. ¿Ya? Entonces, así, son derivadas parciales. Entonces, cuando Nabla multiplica escalarmente con un vector, eso se conoce como divergencia. Cuando multiplica con una función escalar, es un gradiente. ¿Ya? Esto es divergencia y este es gradiente. Y cuando Nabla multiplica de forma vectorial con un vector, esto se conoce como rotacional. ¿Ok? Eso tienen que acordarse. ¿Ya? Esto es de su curso de cálculo vectorial. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más aparece en la ecuación 10.2? Ojo, es una ecuación general, ¿ah? Rho se entiende que es la densidad. V, ¿no? Son las velocidades. Acá sigue apareciendo Rho. Y acá está multiplicando, ojo, el campo de velocidades por el operador Nabla de forma escalar. Y todo ese resultado opera nuevamente al campo de velocidades. ¿Qué más? Miren, menos Nabla. P, ¿será una función escalar o vectorial? ¿Quién creen que sería P? A ver, para empezar, ¿P es una magnitud escalar o vectorial? Escalar. Escalar. Así es. ¿Y cuál de estas tres operaciones sería la que quiere representar eso, ¿no? Este simbolito? ¿Divergencia es un gradiente o es un rotacional? Gradiente. Así es, ese es un gradiente, así es, ¿no? Porque cuando Nabla opera con un escalar, es un gradiente. ¿Ok? ¿Y quién creen que sería? Es más, acá creo que ya se dan cuenta, ¿no? Está P, está G, ¿no? Si está la gravedad, ya sabes que es energía potencial. No es como si esta partecita fuera la ecuación de Bernoulli, ¿no? Es algo parecido. P la presión, gravedad, mu, ¿quién sería mu? En este caso, mu normalmente está asociado con la viscosidad. ¿Ok? Claro, de repente así aparece inofensiva esa ecuación, pero recuerda, estos son campos vectoriales. Van a aparecer ecuaciones en X, Y y Z. O sea, el V tiene componentes X, Y, Z. Y cuando realices la multiplicación escalar y empieces a derivar, es donde va a empezar el caos. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? Necesitamos conocer algunas, bueno, algunas dimensiones, porque para hacer trabajos de escala hay que realizar algunas conversiones. Ah, miren, justo por suerte acá les están dejando alguna pista de cómo calcular. Esto es el Laplacian, el operador Nabla, ¿no? Como ya les había comentado. Acá lo que han hecho es un cambio variable. Ahora,
por ejemplo, ¿no? Si estamos trabajando con tuberías, normalmente las tuberías tienen forma cilíndrica, pues obviamente. Entonces, normalmente no debes trabajar con coordenadas cartesianas, pues. La idea de elegir las coordenadas cartesianas cilíndricas, o bueno, acá no hay esféricas, normalmente es para aprovechar la simetría o la forma que tiene, supuestamente para facilitarte la vida, ¿no es cierto? Entonces, ustedes deben de recordar cómo es la forma que tiene el operador Nabla en diferentes coordenadas. ¿Ok? Entonces, normalmente nosotros vamos a trabajar con cilíndricas, pues, ¿no? En las coordenadas cilíndricas tienes varias formas, ¿no? Normalmente lo escribes en términos de R, teta y z, ¿sí? Eh, todos los vectores unitarios son ortogonales, o sea, forman 90 grados. Esta es la parte radial, esta es la parte angular o tangencial, y esta es la parte axial, o en el eje Z. ¿Ok? Entonces, ya queda pendiente, ¿no? Para que ustedes revisen o repasen su curso de cálculo vectorial. Bien, entonces acá están haciendo un pequeño cambio de variable, como se están dando cuenta, ¿no? L es la longitud, ¿no? Digamos, está factorizando y están colocando esta notación de asterisco. Dice, el operador gradiente queda sin dimensiones para la ecuación 10.3. ¿No? Entonces están retirando este L para que quede todo de forma adimensional. Obviamente voy a resaltar lo más importante. Acá está. Entonces, en esta etapa se van a integrar todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Por eso es fascinante esta ecuación. Obviamente, para resolverla de forma exacta es imposible. Bien, acá tenemos, por ejemplo, un perfil de velocidades, ¿no? Esas flechas hacen referencia a las velocidades, ¿no? Bueno, según este diagrama, la velocidad en la parte superior es mayor, pero lo que sí hemos visto hasta el momento, que conforme vas descendiendo, el valor de ¿quién? De la presión aumenta, ¿no? Pues, sorry, ¿por qué acá es cero y acá es máximo? Bueno, porque acá impide esta, por decirlo así, esta rampa, ¿no? Entonces, por acá viene el agua. Ojo, estamos hablando de velocidad, no estamos hablando de la presión. ¿No? Esta primera línea que llega, choca este punto y ahí se quedó. Y la segunda fila sigue avanzando. Avanza más y así, ¿no? Es por ello que su perfil de velocidades para esta pendiente tiene esa forma. O sea, arribita es más, porque puede avanzar más, obviamente. En cambio, si hablamos de P, ¿no? Que es la presión, conforme va descendiendo, existe una mayor presión, ¿no? Porque hay una mayor columna de agua en la parte superior. ¿Ok? Entonces, eso nosotros ya lo hemos visto. ¿Ok? Depende básicamente de Z. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Una aproximación, ¿no? Del flujo de Stokes. Dice, para este caso, vamos a hacer referencia también al número de Reynolds, un bajo número de Reynolds. Acá hay algunas magnitudes también que deben de recordar, ¿no? Son valores muy pequeños de viscosidad. Bueno, como se están dando cuenta, hay demasiadas ecuaciones. Nosotros obviamente lo vamos a simplificar, ¿no? Computacionalmente, recuerden que esto se puede simplificar. Acá está. Por ejemplo, en esta ecuación, ¿qué se ha simplificado? Si ustedes han tomado nota de la ecuación de Navier-Stokes, la general, a ver, voy a apuntarlo, está en la página 517. Y vamos a comparar con la ecuación general, ¿ya? Esta es la ecuación, está en la página 517. Esta es la ecuación 10.3. Ya, vamos a buscar la ecuación general. ¿Alguien se ha percatado qué es lo que cambia? Sí, acá está. ¿Qué no aparece? Esta es la 502. Perdón, esta es una variante en la que no están las unidades. Estoy olvidando. Acá no están las unidades. Y la original, la que primero hemos estado viendo, claro, acá está, ¿no? Sin dimensiones.
Acá está. Ya, esta es. Ojo, de acá hacia abajo, lo que están haciendo es plantear la ecuación sin dimensiones. ¿Ah? Cuando vean ese asterisco es porque está sin dimensiones. Bien, esa es la ecuación general. ¿Ya? O le toman una foto, esa es la ecuación 10.2. Vamos a comparar toda esa ecuación con la que está en la 517. Ya, ¿qué ha cambiado, muchachos? ¿Qué es lo que ya no está? Sí, a ver, El perfil de velocidades. ya, ok. ¿Qué más? Acá vuelvo a dejar la ecuación 500. No, perdón, era 509. Acá está. ¿Qué más? ¿Qué más no aparece? La viscosidad. La viscosidad, así es, ¿no? Un factor muy importante es la viscosidad. ¿Qué más? ¿Qué más no está apareciendo? Claro, porque tendrán que resolver todo eso, incluso en el espacio, es sumamente complejo, ¿no? Voy a volver a la ecuación 517. Ya está. Bueno, seguramente ya le han tomado captura. No está apareciendo la viscosidad, ¿no? Ese es uno. ¿Qué más? Por este lado, me parece que estaba, que era mu, y acá creo que era el laplaciano, ¿no? Y acá, si no me equivoco, era el campo de velocidades. Y por este lado, ya, me estoy recordando. Cuando vean esta notación, ya, esto es lo mismo. De hecho, voy a cerrarlo en rojo ya. Esto de acá es lo mismo que esto. Si se han percatado, es como una derivada, digamos, en el espacio y en el tiempo, ¿no? Esta es la parte temporal y esta es la parte, digamos, espacial. ¿Sí? Entonces, en vez de colocar esa notación en D mayúscula, están colocando lo que está a la derecha. ¿Sí? Por si acaso. Entonces, ya se han percatado que en este caso desaparece el término de viscosidad. Incluso acá lo dice, ¿no? Pierde su término viscoso. Y se reduce a la famosa ecuación de Euler. Vas tomando nota de eso. ¿Ok? Dice, la ecuación de Euler, entonces, va a ser aquella ecuación de Navier-Stokes en la que el término de viscosidad se reduce o se cancela. ¿Sí? Como punto número 1. Por ejemplo, algunos perfiles clásicos que ustedes van a realizar con la computadora es el clásico ejemplo del ala de un avión, ¿no? Tiene un perfil aerodinámico. Puedes hacer acá una aproximación que el flujo es laminar, ¿no? Visualmente te das cuenta que son varias líneas suaves que nunca se cortan, ¿no? En la turbulencia ya te has percatado que hay algo de caos, ¿no? Para mezclar sí está perfecto. En este caso, obviamente, no te conviene que haya turbulencia, ¿no? Cuando hay turbulencia ya pues ya saben qué sucede en los aviones. Entonces, ¿cuál es la idea de este perfil? No tiene cualquier forma, ¿no? Viene acá el aire, o mejor dicho, el avión está avanzando y para el ala es como si la velocidad fuera mayor, ¿no? Es como un movimiento relativo, ¿no? El aire está ahí. Conforme el ala o el avión está avanzando, da la apariencia que esta velocidad está aumentando. Entonces, todas esas líneas empiezan a viajar, ¿no? Tanto por arriba y por abajo. El diseño de esta ala es tal que en la parte superior es mayor, me refiero al recorrido, y en la parte inferior no tanto. ¿Para qué? Ese perfil lo que está haciendo es obligar a que la parte superior tenga una mayor velocidad y en la parte inferior una menor velocidad. ¿Eso qué va a originar? Nosotros ya hemos visto, ¿no? En regiones donde la velocidad es mayor, ¿qué sucede con P? Según la ecuación de Bernoulli. ¿Qué le sucede a la presión? En zonas donde la velocidad es mayor.
hemos visto, Disminuye. claro, disminuye, ¿no es cierto? Acá va a ser menor y acá va a ser una presión mayor. Entonces ya saben que si acá, no sé, pues es 10 megapascales y acá es 5, sabes que la presión es mayor abajo, por lo tanto, lo que va a hacer es empujar hacia arriba, la sustentación. Entonces, ese perfil es por algo. Entonces, yo pensaría que este sería el primer sistema que uno puede realizar en herramientas computacionales tipo ANSYS Fluent. Puedes colocar cualquier perfil, ¿ah? Es más, la primera experiencia puede ser incluso que solo dibujes un rectángulo. Y acá colocas tu perfil, primero laminar. La consulta es cómo se comportan las líneas de aire o de corriente o de agua, en todo caso, cuando ingresa a esta zona donde hay un rectangulito, ¿no? De repente hace esto, de repente en las esquinas hay turbulencia, ¿no? De repente viajan normal, ¿no? Y justamente en esta zona se crea un vacío, y de repente pasa esto, como remolinos, ¿no? Entonces, esa es la idea de la simulación. Yo esperaría que para el día viernes ustedes hayan hecho una pequeña prueba con cualquier software, ¿ah? ¿No? Yo pensaría que con el ANSYS Fluent está bien, por eso no hay licencia. Ya, normalmente las licencias las habilitan para 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses, me parece. Y para ese entonces, pues nosotros ya hemos acabado el curso, obviamente. ¿Ok? Como también hay grupos, yo pensaría que al menos uno de los integrantes, pues debe poder instalar algún software en su PC. Y con mayor razón, pues si las sesiones son remotas, ¿no? Entonces tienen la computadora a la mano. ¿Ok? Entonces al menos una pequeña prueba o configuración. Bien. ¿Qué más? Entonces dice, la aproximación de Euler es adecuada en regiones de flujo con número de reinos altos, donde las fuerzas viscosas netas son despreciables, lejos de las paredes y las estelas. Ojo, lejos de las paredes. Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque nosotros hemos visto que si esta es una tubería, el perfil de velocidades es así. Justo en el centro la velocidad es mayor. Y conforme te vas pegando a las paredes, las velocidades se reducen. Y eso es como que la capa se está quedando. Por eso dice acá, es una buena aproximación, o sea que esa viscosidad sea cero, donde las fuerzas viscosas netas son despreciables lejos de las paredes. Entonces, quiere decir que la zona de análisis o de cálculo, imposible que trabajes acá. Te dice, cerca a las paredes, no trabajes. Si tú estás fuera de las paredes, es una buena aproximación considerar que la viscosidad o este término de la ecuación de Stokes es cero. Eso es lo que se está diciendo. ¿Ok? Entonces dice, el término que se desprecia en la ecuación de Euler es una función vectorial. Dice, es aquel que contiene las derivadas de la velocidad de mayor orden. ¿Ok? Entonces, por eso es que se cancelan. ¿Ok? Es una buena aproximación. Derivación de la ecuación de Bernoulli en regiones de Ibiza. Ya, bueno. Lo que te quiere decir acá es lo siguiente. No vas a considerar qué cosa. ¿Qué es lo que no se debería considerar si hablamos de la ecuación de Bernoulli? ¿De acuerdo? En Bernoulli, ¿cuáles eran las consideraciones? ¿Se acuerda? Número 1, densidad constante. Número 2, ¿hay viscosidad? ¿De acuerdo? Hay viscosidad. No habían pérdidas. Y tampoco consideramos el aporte de elementos externos, como por ejemplo una bomba. ¿Sí? Entonces esta parte de invisibilidad, se dice acá, se refiere a la viscosidad. ¿Ok? Entonces, se entiende que esta ecuación general de Navier-Stokes, cuando tú tomas casos particulares, debe convertirse en la ecuación de Bernoulli. Eso es lo que quieren hacer acá. ¿Ok? Entonces, en Bernoulli, recuerda, la energía se conserva, es constante. ¿Qué más? La masa, la misma, o sea, continuidad. ¿Qué más? Obviamente la densidad es constante, no se comprimen estos fluidos, son líquidos. ¿Qué más?
flujo laminar, no hay viscosidad. Y no hay participación externa, no hay bombas ni nada de eso. ¿Ok? Bien. Esto, por si acaso, es una identidad vectorial que aparece en la ecuación de Navier-Stokes. ¿Ok? Lo que van a hacer es utilizar esta identidad y reemplazar. Acá hay un nuevo factor, ¿no? Bueno, acá le han llamado este tipo como una E, y a eso le llaman un vector de vorticidad, ya que también vamos a verlo en la siguiente sesión, ¿no? Eso está asociado también con el caos, como remolinos, ¿no? Ahora, ¿qué más? Cuando nosotros reemplazamos esta identidad de tipo vectorial en la ecuación de Navier-Stokes, también tenemos que especificar la gravedad, porque recuerda, es un operador matemático que va a ingresar a multiplicar. Entonces, la gravedad, número 1, especificamos su dirección. K, en este caso, nos están trabajando así, ¿no? Si él es X, él es Y, él debería ser Z. ¿No? Tú puedes elegir tu sistema de referencia siempre y cuando se cumpla el orden de la regla de la mano derecha. X por Y, Z. Z por X, Y, y así sucesivamente, ¿no? Y por Z debe ser X, Z por Y debe ser Y. ¿Ok? Debe multiplicarse de esa forma. Por eso que acá le han puesto el K. ¿Sí? Ahora, en vez de colocar la gravedad, lo que están buscando es que aparezca el gradiente o que aparezca nabla. ¿Por qué? Porque lo va a absorber. En todas las ecuaciones que hemos visto, si se han percatado, está nabla. Miren, acá está nabla y acá está nabla. Entonces, si bien la gravedad está solita, lo que están haciendo es que aparezca el operador nabla. Eso es lo que han hecho acá. Recuerda que nabla es como una derivada. ¿Ok? Pero como la gravedad solamente trabaja en un eje, es como que hayan hecho esto, ¿no? Este operador nabla es como una derivada. ¿Respecto de quién? De z. ¿No? Y acá es menos gz. Esto es básicamente lo que han hecho. ¿Sí? Entonces, cuando tú derivas menos g por z respecto de z, te has percatado que te queda menos g, ¿no es cierto? Y ese menos g por el menos de adelante te sale el más. ¿Sí? Entonces, lo único que han hecho es darle forma a que la gravedad esté en términos del operador nabla. Eso es lo que han hecho. Bien, como se han percatado, factorizando el operador nabla, miren todo lo que queda acá adentro, ¿no? Todo lo que estaría quedando adentro es el término asociado ¿a quién? A la ecuación de Bernoulli. Por ahora, claro, para que sea Bernoulli exactamente, vamos a considerar que toda esta vorticidad, por ahora, va a tomar un valor de ¿cuánto? ¿Cuánto debería ser para que esto se convierta en la ecuación de Bernoulli? ¿Cuánto creen que debería de ser? ¿Puede ser 0 esa ecuación? Claro, teóricamente debería ser, ¿qué cosa? Una constante, ¿no? Sí, debería ser una constante, porque se supone que todo esto que está acá es energía por unidad de volumen. No, eso sí no puede ser 0, ¿no? Debería ser una constante. ¿Ok? Debería ser una constante. Quiero que observen esto. La ecuación de Bernoulli, un flujo que no se puede comprimir, estacionado en regiones, ¿no? Esto de acá, invísidas, se refiere al tema de la viscosidad. Ahora, como en la ecuación de Bernoulli la energía es constante, quiere decir que es una familia de curvas. Ustedes, por ejemplo, cuando resuelven una ecuación diferencial, vamos a decir que y es igual a, o sea, pues la integral de x diferencial de x, ¿no? Claro, si es indefinida, esto te quedaría ¿cuánto? X cuadrado entre 2 más una constante, ¿no es cierto? Y esa sería y. ¿Ok? Ahora, acá tienes varias soluciones, ¿no? Una solución sería cuando k vale 1. ¿Cumple con la ecuación diferencial? Claro que sí. Cuando tomas 2, 3, 10, 1.000.000, también cumple con la ecuación diferencial. Pero solamente una de ellas cumple con una condición inicial, ¿no? Entonces, de repente con una condición inicial sale que el k vale 2. Y ya tienes tu solución exacta. Pero toda esta forma
¿Ok? Corresponde a la ecuación diferencial, es solución de la ecuación diferencial. Por eso se suele hablar de familias, ¿no? Familias de soluciones. Entonces, para cada sistema, ¿no? Es más, que ustedes han hecho una tarea de esto, ¿no? Se han percatado que lo que cambia es el C nada más. El C empieza a tomar diferentes valores. Y las únicas que jugaban acá eran estas magnitudes. El P aumentaba, el V aumentaba, reducía, o la altura variaba. De tal manera que la suma siempre era una constante. Por eso dice acá, es una constante a lo largo de una línea de corriente. ¿Ok? Entonces, esa constante se le conoce como la constante Bernoulli. Es como una familia. ¿Ok? A ver, ¿qué más nos menciona? Dice, sí, sí es posible, ya. Flujo de rotación de un cuerpo sólido. Vamos a enfocarnos en esta figura, en la figura 10. Dice, la rotación del cuerpo sólido es un ejemplo de una región no viscosa de un flujo que también es rotacional. La constante Bernoulli difiere de la línea de corriente a la línea de corriente, pero es constante a lo largo de ya. En español, ¿qué significa eso? O en todo caso, ¿quién es el U de teta? ¿A qué hace referencia el U de teta? Si se han percatado, no aparece explícitamente qué cosa es, pero yo creo que si se han percatado, o mejor dicho, pueden saber qué cosa es el U de teta, solo viene esta ecuación. Acá. ¿A qué les recuerda W por R? A ver, ¿quién se da cuenta? Vuelvan a sus primeros ciclos, curso de cachimbos. W por R. ¿Qué cosa era W por R? ¿Alguien se acuerda? Física 1, muchachos. W por R. Velocidad Velocidad tangente. angular. Así es la velocidad tangencial. W es la velocidad angular o la velocidad de rotación. En cambio, la ecuación de V por R era la velocidad tangencial. Entonces, si se ha percatado acá, el U hace referencia a una componente de la velocidad. Profesor, pero no era V. Es verdad, la velocidad es V. Pero acá lo están trabajando en coordenadas polares o cilíndricas en un plano, ¿no? Entonces, tú puedes hacer esto, Vx, Vy. Pero también puedes utilizar otro sistema de coordenadas, ¿no? Puedo haber colocado acá v de teta y vr, perdón, v de teta. He podido colocar u de r y he podido colocar u de z. ¿Sí? ¿Qué he utilizado acá? Coordenadas cilíndricas para la velocidad. Entonces, lo que se están diciendo acá, hey, solamente estoy trabajando con la coordenada tangencial. Si esta es una curva de una partícula, ustedes saben que la velocidad es tangente. ¿Ok? La velocidad sí o sí es tangente a la trayectoria. ¿Ok? Ya, pero esa velocidad puede tener varios componentes, ¿no? Puede tener, por ejemplo, esto puede ser una componente radial. ¿Ok? Yo puedo elegir cualquier sistema de coordenadas, ¿no? Cualquier sistema de coordenadas. Es más, de repente para que se entienda mejor, imagínate que mi sistema de coordenadas lo estoy colocando acá. ¿Ok? Y para mí, este es el vector R. Si yo trabajo con coordenadas cilíndricas, él sería mi radio y este sería el arco de circunferencia. ¿Ok? Entonces, para coordenadas cartesianas, miren las componentes, ¿ah? Para ese sistema que he elegido, él sería el vector unitario radial. Y el de acá, a 90 grados, sería la componente tangencial. ¿Se cuenta la diferencia? Entonces, una componente radial y una componente tangencial. Ya, algo similar aparece acá. Te están diciendo que solamente están trabajando con la componente v de teta. Normalmente, en coordenadas cilíndricas, esto se le conoce como la componente radial. Y esto se conoce como la componente tangencial. ¿Ya? Acá debería ser, mejor dicho, u de r, u de teta y u de z. ¿Ok? Entonces, el z
suele ser axial, a lo largo de la tubería. El R es radial, que sale del centro. Y el θ suele ser la componente tangencial. Entonces, lo que están graficando en la figura 10.20 es la componente tangencial de la velocidad. ¿Respecto de quién? Del radio. ¿Qué radio, profesor? El radio de la tubería, pues. R. ¿No? Conforme te vas alejando de R. ¿Y qué sucede? ¿O qué te quiere dar a entender eso? Que todas estas líneas, o mejor dicho, ¿qué tiene en común toda esa línea de color verde que estoy pintando? ¿Qué tiene en común, muchachos, toda esa línea verde? ¿Ahí se da cuenta? ¿Qué tiene en común esa línea de color verde? Uy, ya se están durmiendo ya. Vamos a avanzar un poquito más y cerramos. Esa línea de color verde tiene una sola energía. Si se ha percatado, toda esa línea de color verde tiene una energía de ¿cuánto? C3. C3. La segunda, C2. Consulta, ¿quién tiene más energía? ¿La que está más cerca al origen o más alejada? Alejado. Claro, obviamente la que está más alejada. Por eso acá te mencionan, ¿no? Esto de acá, estas familias, es como rotar, ¿no? Esta línea vertical, perdón, esta línea inclinada. Bueno, tiene Profesor, sentido, una ¿no? consulta, disculpe, ¿es como el flujo magnético? Sí, parecido. Es como si esto fuera, claro, si en este punto esto fuera la corriente que sale hacia ustedes, esto de acá sería el campo magnético. ¿Cuál es la diferencia? Ya que en el caso del campo magnético es al revés. ¿A qué me refiero con al revés? Que si esto es la corriente, el campo magnético es mayor cuando estás más cerca de la fuente. Conforme tú te alejas de la fuente, saben que el campo se reduce, ¿no? Entonces, sería algo así. Si voy a una línea más alejada, el campo va a ser más pequeño, ¿no? Sí, a eso se refiere. Pero en este caso, conforme tú te alejas, la energía es mayor. ¿Ya? Entonces, igual va revisando. Si se han percatado, acá hay bastante matemática y bastantes cositas para ir detallando. No todos, no en ningún texto van a encontrar de forma explícita todos los conceptos. Hay que deducirlos un poco, por si acaso. ¿Ya? Hay que ir deduciendo un poco. Lo que sí les pediría, por favor, es que vayan navegando, investigando acerca de herramientas computacionales para hacer algunas simulaciones básicas, ¿no? Ustedes elijan cualquier figura, ¿no? Desde un rectángulo hasta, no sé, pues una pared, una circunferencia, ¿no? Como saben, pues ya hay bastantes tutoriales. Sería excelente si ustedes instalan el ANSYS Fluent, ¿ya? Pero bueno, eso ustedes ya lo coordinan en grupo. De acá viene bastante matemática. Es más, creo que hay otro texto. Miren, sería excelente hacer estos perfiles, ¿no? De repente, pues, no sé, que lo vayas orientando a las hélices de una turbina para centrales eólicas. O sería excelente de repente que para transformadores secos, ¿no? Puedas hacer el perfil de ese transformador y ver cómo se comporta el flujo de aire alrededor, ¿no? No sé, se me ocurre de repente mejorar el perfil para que las líneas de flujo aumenten y así enfríen más rápido al transformador, ¿no? Entonces, esa es la idea de la simulación, que te da esa capacidad de cambiar perfiles y puedas observar el cambio. Ahora, obviamente, para validar eso, tienes que pasar a la parte experimental, porque en campo, pues puede pasar cualquier cosa. Entonces, una cosa es el valor teórico, cálculo a mano, ¿no? A mano alzada, luego es la simulación, y luego finalmente la parte experimental. En teoría, pues debería haber cierta relación. Y si salen exactos, pues sería un golazo, ¿no? Y para ello, siempre tenemos que hacer varias aproximaciones. Sí, creo que hay una consulta. Acá hay dos textos. Este es sí, este es el Sengel. Y hay uno muy bueno. Estoy tratando de recordar cuál es. Creo que es esto. Ah, sí.
Claro, bueno, son de la vieja escuela, hay otros de la colección Shaun, pero tienen bastante análisis matemático. Con rotacional, ¿no? Yo pensaría que es, bueno, particularmente lo veo un poco más divertido porque las demás ecuaciones que ustedes han visto solo es reemplazar en ecuaciones, ¿no? Y en cambio acá, como ya es algo vectorial, hay que analizar un poco más los resultados, ¿no? Y como aparece rotacional, ya podemos tocar tema de vórtices, por ejemplo, ¿no? Y como tenemos I a la mano, podemos incluso hacer animaciones, ¿no? Entonces, tenemos bastante ventaja de que el curso sea de forma remota. Entonces, material hay bastante. Incluso ese texto te hace un repaso de cálculo integral. Pero, ¿dónde está? Hay uno que es de... Acá está. Este es uno de la colección Shaun, ¿no? De la vieja escuela. Mecánica de los fluidos y hidráulica. Quiero ver el capítulo. Traslación y rotación de masas líquidas. Fundamento de flujo de fluidos. Fluidos en tuberías. Medida de flujo. Golpe ariete. Sí, este es uno de los textos que también vamos a utilizar. Creo que me falta uno. Bueno, igual voy a compartir mejor toda esta carpeta los delegados, ¿ya? Para que ustedes puedan revisar. Entonces, por favor, para el día viernes necesito que al menos uno de los integrantes tenga instalado un software. Y si van a hacer una simulación de un sistema súper básico, sería excelente. ¿Ya? Igual, revisen por favor todo el capítulo 10. Este es el texto del Sengel. ¿Ya? Porque de todas maneras las ecuaciones de Navier-Stokes se consideran en el examen final sí o sí. ¿Ya? Eso es de todas maneras. Es más, creo que... Ah, sí, acá está. Este es un formulario. Bueno, son dos formularios, lo omití, de todas las ecuaciones asociadas a dinámica de fluidos, tanto la conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento, ya está la ecuación de Bernoulli, escritas de forma diferencial o con sus operadores. Es más, ya está, ¿no? La ecuación de Navier-Stokes, como han visto. Lo que les mencionaba, este es como un operador completo en el tiempo y en el espacio. Y miren, ya, ahí está, mucho mejor. Acá están resolviendo las ecuaciones en coordenadas cartesianas. Y como se han percatado, solo de la ecuación de continuidad, miren, es toda esta ecuación. Componentes igual a 0. Resolviendo la ecuación de Navier-Stokes, miren todo el conjunto de ecuaciones diferenciales que se forman. Acá tienes una ecuación, pero dentro de esa ecuación hay derivadas de segundo orden, de primer orden, y aparte en el espacio y en el tiempo. Pues obviamente de forma computacional hay que hacer bastantes reducciones, ¿no? Y aparte, tenemos la ecuación que está asociada a la mecánica de materiales, ¿no? ¿Se acuerdan esta notación? Es el esfuerzo cortante o tangencial. ¿Ya? Entonces, sí, yo les estaré pasando un voluntario. Creo que nos quedan solo 2 semanas más de clase. Profesor, antes de que finalice la clase, para nuestro grupo G2 de dinámica de fluidos, ¿el viernes va a ser normal? De manera presencial, de 2 a 4. No, me comentaron en la escuela que tienen que ser las dos virtuales, sí o sí. Porque, digamos, si lo hacemos virtual el viernes en la tarde, estaríamos perjudicando a los de la mañana, ¿no? Y viceversa. Entonces, la modalidad en sí para este curso ya sería virtual estas últimas semanas. A excepción Sí, profesor. del examen final. Ahora me puede decir, profesor, pero el examen final no puede ser virtual. Bueno, sí puede, porque la modalidad es virtual, pero no les recomiendo, porque de ser un examen virtual, yo estaría asignando que hagan algunas simulaciones. Y yo pensaría que hacer simulaciones
sería asegurar pues que todos ustedes tengan una computadora a la mano, ¿ya? Porque entenderán que dejarles preguntas clásicas, así como el parcial, pues ya sabemos cuáles son los resultados, ¿ya? Entonces, como vamos a hacer algo computacional, yo pensaría que si el examen es virtual, tendrían que hacerse simulaciones. Puede ser una opción, sí, 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 sí. Conversen y podemos hacer incluso el examen virtual, ¿no? Pero entenderán que el final, si aceptan que es virtual, obviamente va a cambiar el nivel de los ejercicios, ¿no? Entonces, Profesor, una consulta adicional. Bueno, Sí. en caso mis compañeros deseen el examen virtual, ¿las simulaciones tendría que presentarlo cada uno o tendría que ser por grupo, profesor? Ah, claro, tendría que ser cada uno y obviamente cada grupo, cada grupo, cada estudiante estaría en función a sus códigos, así como estuvieron haciendo el examen parcial. Entonces yo pensaría que puede ser una parte de cálculo y otra parte que sea la simulación, porque son 2 horas, ¿ah? Son 2 horas. Entonces yo pensaría que hay más libertad para jugar si es que el examen es virtual. ¿Ya? Entonces, pónganse de acuerdo. Puede ser virtual, no hay ningún problema, pero yo recomendaría que sea en la semana 15 y que sea presencial. Ya, recomendaría que sea así. Pero a la final ustedes elijan, porque formalmente el curso se ha pasado de acá en adelante en forma virtual. Y lo de adelantarlo era para que todos coincidan en la semana 15. Es mejor perder una clase para rendir tu examen final a que la semana 16 el final sea el martes y justo ese día se cruzan otro examen. ¿Ya? Entonces, vayan pensando qué opciones hay, ¿ya? Y me comunican, pues. Bien, muchachos, los dejo para que duerman. Seguro tienen clase mañana a las 8 de la mañana. Profesor, una consulta Sí. adicional más. El día viernes voy a consultar bien con mis compañeros. ¿En este horario, bueno, del día de hoy también podría ser el viernes? O bueno, preguntaba si usted dispondría de tiempo. Sí, 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 sí. O sea, los viernes yo tengo clase de 6:30 hasta las 8 de la noche. ¿Ya? Sí, puede ser en este horario, de repente más temprano. Depende de ustedes, ¿no? Creo que algunos tienen clase en la FIE. Ahora, si tienes clase en la FIE, y yo recomiendo que no te conectes, pues, ¿no? Por tema de seguridad. ¿Ya? Entonces, una clase no vale la pena que saques tu celular y que te expongas a que te roben o te pase algo, ¿no? ¿Ya? Entonces, no sé si están grabando la clase. Y Sí, si no, profesor, pues ya. ahí le paso Ah, el ya, enlace de la clase. ya. Ok, ok. Gracias. Gracias, Gaspar. Bien, muchachos. Entonces, igual conversen con sus compañeros y me avisan, pues, cómo quedan, qué opciones hay para el examen final. ¿Ok? Listo, muchachos. Gracias por conectarse, por esforzarse hasta esta hora. Y revisen, por favor, revisen la parte matemática. El mod creo que por el momento lo dejamos de lado. Y bueno, he Profesor, salteado algunos profesor, temas porque esto de todas maneras lo tenemos que ver. Creo que en siglos pasados no profesor, hemos visto este tema de las ecuaciones de Navier-Stokes. Sí, sí, ¿una última consulta? profesor, buenas noches, disculpe. Sí. ¿Podría pasarme, por favor? Creo que el del Selge, de Sengel, y para Sí, mecánica, creo que... sí. Ahora mismo les estoy compartiendo a los dos delegados, a Matos y a Gaspar. Sí, Sí, sí. porque creo que Yo se los ese comparto. documento no nos lo ha compartido, por favor. Ya, sí, 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 sí. Voy a pasarle todos los textos que tengo acá de dinámica. Está bien. Fernández, una última consulta, por favor, para que ya vayan a dormir. Sí, ¿cuál es tu duda? Mencionó que la simulación, de llegar a servicio virtual, se iba a hacer de manera individual, Claro, ¿no? Si optan por el examen virtual final, cada estudiante debería realizar una simulación, pues, ¿no? Así es. Por pero la eso, simulación sería después del examen. no, como son 2 horas, yo pensaría que 1 hora es suficiente para hacer cálculos y la otra hora sería simulación. No, hasta pensaría que sería 10-10, ¿no? Ya, entonces, Así que la convérselo simulación bien. será parte del examen. Claro, o sea, sería pues mitad de cálculo y la mitad con la computadora, ¿no? ¿No? Por eso, convérselo bien, ¿no? Conversen bien con sus compañeros qué opción sería la mejor, ¿no? Igual el día viernes me comenta, ¿no? Porque solo hemos visto la mejor opción, tal, ¿no? Entonces, le doy esa chance. Ya. Bien, muchachos. Profesor, una última consulta, profesor. Sí. ¿Habrá suste o algún trabajo recuperatorio si en todo caso estemos bajos? Yo pensaría que el parcial les ha ido bien
y que has hecho todas las tareas. ¿Ya? Pero Sí, oficialmente pero creo que sí corresponde un SUSI, ¿no? Entenderás, voy a asumir, por ejemplo, que no has hecho ninguna tarea. Estoy exagerando, ¿no? Yo tengo fe que sí lo has hecho. Si no has hecho ninguna tarea y tienes en tu parcial 12 y en el final sacas 5 o 6, es casi seguro de que tu SUSTI sea muy complicado, porque recuerden que las tareas era para ayudarlos, ¿no? Y se supone que ahí tienes que sacar la máxima nota. Entonces, estoy exagerando, ¿no? Que no hayas hecho ninguna tarea y en un examen has salido aprobado, va a estar complicado que tengas buena nota en el SUSTI, ¿no? Pero oficialmente sí creo que deberían dar un SUSTI, ¿no? Pero yo con las tareas, básicamente verifico es que estás haciendo todo lo posible para sumar algo, ¿no? Y ahí se ve el esfuerzo, ¿no? O sea, claro, cada semana no han sido tareas, pero creo que me parece que cada 2 semanas ha habido tareas, exposiciones, porque ese es un esfuerzo que ustedes realizan, ¿no? Y acá al menos yo valoro eso, ¿no? Y que tengas alguna noción del curso, pues, ¿no? O sea, no significa que de acá te vas a ir a una planta de tratamiento de aguas o vas a diseñar algo, ¿no? Lo que se busca es que tengan nociones básicas, ¿no? De cuándo aplicar o qué efectos se dan, ¿no? O reconocer las tablas. Eso es lo que se busca, ¿no? Igual, cuando tú haces tareas, busco que asocies algo que hemos visto en clase y también que hagas tu esfuerzo para cumplir, ¿no? ¿No? Lo digo en general, no lo digo por tu caso, ¿no? Entonces, las tareas, si tienes un 11, el otro día tienes 10 y has hecho tareas, pues con eso ya pasaste, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Ahora, si tienes 15 y en el final tienes 11, pero has hecho todas las tareas, pues obviamente mereces una ayuda para subir tu ponderado, ¿no? Entonces, todo eso yo lo estoy analizando, ¿no? Y aparte, obviamente, tus asistencias, ¿no? Entonces, todo suma. ¿De que va a haber un SUSTI? Pues bueno, sí, pues debería haber un SUSTI, ¿no? Pero yo voy a ver, pues, imagínate que al SUSTI vayan 2 alumnos que nunca han asistido a clases, que en el parcial tengan 11 y en el final hayan sacado 5. Ya te debes imaginar cómo es ese SUSTI, ¿no? Por eso, yo los quiero ayudar, pero ustedes también deben de poner de su parte. Ya, entonces sí, a tu pregunta, sí debería haber un SUSTI, ¿no? Bien, gracias muchachos, creo que eso ha sido todo por hoy y nos vemos hasta el día viernes. Conversen con sus compañeros acerca de la opción del examen final. ¿Sí? Buenas noches a todos, buenas noches, chao, chao. Buenas noches, profe. Buenas noches.